305-790-2986. La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News. Hay gente aquí de regreso a las noticias a la luz de la palabra. Y como saben, estamos tocando el tema de los 8 puntos del cristianismo progresista en el día de hoy. Y ya hablamos de los 8 puntos, ¿ok? Gracias a todos los que están comentando. Perdón, ya hablamos de los 8 puntos del cristianismo progresista que fueron escritos y revisados en el 2011, ¿ok? Como les dije, después de eso escrito de 8 puntos en el 2011, una de las cosas que se hizo fuertemente fue que se revisaron los 8 puntos y entonces en esa revisión de los 8 puntos, lo que se hizo fue que se resumieron a 5 puntos, ¿ok? Se resumieron a 5 puntos y mire aquí, le voy a poner, ahora cambió a 5 puntos el cristianismo progresista y estos fueron revisados en el 2022, o sea, el año pasado. O sea que lo que le voy a dar ahora son estos 5 puntos revisados, prácticamente los 8 los meten en 5, ¿ok? Los resumen. Vamos a verlo con detenimiento, ¿ok? Vamos a verlo con detenimiento. De hecho, mire, yo déjeme pedirle a Mauricio que me quite el banner que tenemos abajo para que ustedes puedan apreciar bien. ¿Por qué? Porque cuando yo me metí en el website, en la página web de ellos, yo encontré esto, mire. Encontré esta imagen que contiene, obviamente, los 5 puntos que están ahí, ¿ok? Contiene los 5 puntos. Prácticamente esos 5 puntos son iguales a los 8 que vimos. La única diferencia es que lo que ellos hacen es que los resumen en 5, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el punto número 1, vamos a ver, déjame ver si yo puedo o si podemos ampliarlo. No sé si se puede ampliar un poquito más. No creo. Vamos a ver, full screen layout. Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo full screen layout. Yo me salgo de la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice, believe that following the way and teaching of Jesus can lead to experience sacredness, holiness, and unity of all life, even as we recognize that the Spirit moves in beneficial ways of many faith traditions. Mira esto. Ellos dicen que seguir, o sea, es el mismo punto número 1 que ya yo hablé, pero ellos dicen que seguir las enseñanzas y las de estos de Jesús es experimentar lo sagrado, etcétera, etcétera, entendiendo, oiga esto, que el Espíritu se mueve también en muchas otras expresiones de fe no cristianas y tradiciones. ¿Verdad? Punto número 2, mire lo que dice, seek community that is inclusive of all people, o sea, buscar una comunidad que sea inclusiva de todas las personas. Honoring differences in theological perspective. Honrar, oiga esto, dice, honrar las perspectivas y las diferentes perspectivas teológicas, ¿ok? Las diferentes perspectivas teológicas, la edad, la raza, la sexualidad, la orientación, el género, la identidad, las expresiones, la clase, la habilidad. O sea, esto es parecido a lo que vimos también ahorita, ¿ok? Es bien parecido, lo único que lo resumen en 5 puntos. Miren el punto número 3 que dice, claramente aquí, dice, strive for peace and justice among all people, ¿verdad? Buscar la paz y la justicia en medio de todo el mundo, knowing that behaving with compassion and selfless love towards one another, dice, in the fullest expression of what we believe, ¿ok? Dice que obviamente buscar la justicia en medio de todas las personas y sabiendo y entendiendo que el comportamiento y la compasión, etcétera, etcétera. También es uno de los puntos que vimos. Número 4 dice, dice aquí, embrace insight of contemporary science and strive
to protect the earth and ensure its integrity and sustainability. Aquí está el punto que le dije sobre el ecologismo, ¿verdad? Está aquí encerrado en el punto número 4. El punto número 5 dice, commit to a path of lifelong learning. Dice, comprometernos en un camino de aprender de por vida, believing there is more value in questioning than absolutes, creyendo que hay mucho más valor, dice aquí claramente que hay mucho más valor en cuestionar que en los absolutos, en cuestionar que en los absolutos, ¿ok? Así que esos 5 puntos son 5 puntos que se resumieron de los 8. ¿Por qué esto es importante, mi gente? Mire, esto es importante, mi gente, porque nosotros estamos en una batalla. La iglesia está en una guerra espiritual. Estamos en una batalla y ¿sabe por qué esto es importante? Porque las ideas importan. Las ideas que tú abrazas, las ideologías que tú abrazas, posteriormente se reflejan en tu comportamiento y en tu estilo de vida. Y es importante que como iglesia entendamos que abracemos la verdad de la Escritura y no estas locuras que se nos han presentado día a día por ahí, cuestionando la verdad de Dios, para que nosotros caigamos en estos sincretismos y en estas mezclas. Por eso es que tenemos, amado, y esta es la carga que tiene mi corazón, tenemos tantos cristianos superficiales, tantos cristianos que no tienen profundidad de Dios, que no tienen profundidad de la palabra, que desconocen la Escritura, que pueden ser llevados por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Tenemos que estar firmes para poder dar la batalla que se está dando, amado, y defender la fe, como dice Pedro, de la manera correcta que debemos defenderla. Yo tengo mucha más información de esta temática, mucha más información, pero yo quiero dejar información para el lunes, ¿verdad? Porque el lunes yo voy a estar hablando un poquito más sobre todo esto del cristianismo progresista, pero voy a hablar cuáles son los fundamentos de la iglesia progresista, cuáles son los fundamentos que ellos utilizan, cuáles son los fundamentos sobre los cuales ellos han construido su teología y han construido su movimiento. Vamos a ver eso con detenimiento, ¿verdad? Porque es bien interesante y usted se va a dar cuenta que por ahí hay mucha gente hablando de ciertas cosas con una excusa de cristianos y en realidad están envueltos en todas estas locuras, ¿ok? Así que yo quiero que vayamos a una pausa. Luego de la pausa vamos a regresar y lo que vamos a hacer es que vamos a resumir y vamos a orar por las peticiones. Hoy es viernes, empezando el fin de semana, así que vamos a orar para que usted tenga un buen fin de semana, usted la pase bien en familia, ¿verdad? Pero siempre me gusta terminar el programa orando. Comparta este programa, déjeme su comentario porque me interesa leer su comentario y saber, ¿verdad?, su opinión sobre todo esto y sobre todas las cosas. Acuérdese que mi trabajo es educarle en medio de todas estas ideologías y en medio de de todo esto que está ocurriendo. Así que vamos a ir a una pausa breve, ¿verdad?, de nuestros auspiciadores y luego regresamos aquí a las noticias a la luz de la palabra.